Hola, muy buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y hoy les vamos a hablar un poco sobre el estado de choque, ¿de acuerdo? Bueno, como algunos de ustedes habrán leído, el estado de choque es el padecimiento clínico de la disfunción orgánica ocasionado por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno a nivel celular. En otras palabras, puede definirse como un estado de hipoperfusión tisular que pone en peligro la vida. Eh, bueno, como vamos a ver un poco más adelante, el estado de choque se caracteriza por tres etapas, siendo las dos primeras reversibles si se restablece el aporte de oxígeno. Ya que una vez que se llega a la fase 3, o que es la fase tardía e irreversible, ocurre la muerte por falla multiorgánica. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología, el mecanismo que está mayormente asociado al estado de choque en sí es un suministro de oxígeno por una insuficiencia circulatoria. Sin embargo, también puede ocurrir hipoxia celular en un estado de mayor consumo de oxígeno o por un deterioro en la utilización del mismo. Por decir algo, en un envenenamiento por cianuro en el que ocurre un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Hablando en el contexto del suministro alterado de oxígeno, cuando no llega suficiente oxígeno a la célula, esta no es capaz de mantener su metabolismo aeróbico. Por lo tanto, entra a metabolismo anaeróbico, en la que va a producir menos ATP del que requiere. Entonces, la célula se vuelve incapaz de mantener y de regular su homeostasis, ya sea tanto del pH osmótico, su homeostasis iónica e intracelular. ¿De acuerdo? Y como sabemos, los sistemas de bombeo de iones dependientes de ATP, como el sodio, potasio, ATPase, consumen entre un 20 y un 80% de energía celular. Entonces, menos energía celular, la célula no es capaz de mantenerse. Entonces, hay una acumulación de iones, en específico hablando de los iones calcio, que por acumularse pueden activar fosfolipasas y proteasas dependientes del mismo, provocando hinchazón y muerte celular directa. Esto aunado a la hipoxia celular que en sí provocan daño orgánico por la fuga del contenido intracelular al intersticio, activando cascadas de inflamación. Bueno, como mencionamos, el estado de choque ocurre por un desequilibrio por el aporte de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces es importante revisar los determinantes del aporte de oxígeno. Estos son el gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno, ¿de acuerdo? El gasto cardíaco o cardiac output está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido, y a su vez el volumen latido va a estar determinado por la precarga, que como sabemos es el volumen ventricular al final de la diástole, la poscarga, que se refiere a las resistencias vasculares sistémicas, y la capacidad del tejido cardíaco de contractilidad cardíaca. Y la concentración arterial de oxígeno se refiere a la cantidad de oxígeno que va a viajar, bueno, que va a ser transportada, ya sea asociada a la hemoglobina o que está disuelto en la sangre. Entonces, en este contexto, cualquier alteración de estas variables puede reducir el suministro de oxígeno y causar hipoxia celular, ya sea la frecuencia cardíaca, el volumen latido, la hemoglobina, incluso la precarga, contractilidad. Bueno, el estado de choque se clasifica en 4 tipos, teniendo cada uno de estos una gran variedad de procesos de enfermedad que pueden llevar a estos. Bueno, como comenzando, el choque distributivo, que ocurre por una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, como por ejemplo un choque séptico, una pancreatitis, quemaduras. El choque cardiogénico, en el que ocurre una reducción del gasto cardíaco por un problema cardíaco primario, un infarto agudo del miocardio, una miocarditis, arritmias. El choque obstructivo, en el que hay una disminución también del gasto cardíaco, pero por un proceso extracardíaco que afecta en sí al flujo sanguíneo, ya sea por una motorax tensión, un tamponade cardíaco, una pericarditis. Y por último, el choque hipovolémico, en el que, como dice su nombre, hay un menor gasto cardíaco por una reducción en la precarga. Por ejemplo, por un choque hemorrágico, por pérdidas gastrointestinales, quemaduras, pero más adelante hablaremos en más detalle de ellos. Hablando en específico del choque cardiogénico, como mencioné, ocurre por una reducción del suministro de oxígeno, por una disminución del gasto cardíaco secundario a un problema cardíaco primario. Generalmente en este tipo de choque ocurre un aumento compensatorio de las resistencias vasculares periféricas, intentando compensar, valga la redundancia, y dependiendo, si se afecta el ventrículo izquierdo, hay una elevación de la presión capilar pulmonar de enclavamiento,
y si se afectara el ventrículo derecho, habría un incremento de la presión venosa central. Y bueno, entonces el gasto cardíaco puede disminuir tanto si se altera el volumen latido, por ejemplo, en un proceso que afecta la contractilidad miocárdica o una valvulopatía mecánica, o si se afecta o se altera la frecuencia cardíaca, ya sea por una bradi o taquiarritmia. ¿De acuerdo? Ahora les hablaremos un poco de la evaluación inicial de un paciente en estado de choque. Hay 5 puntos claves que debemos recordar. 1. Reconocer el estado de choque tempranamente. 2. La evaluación de la etiología del choque. 3. Iniciar tratamiento simultáneo con la valoración de la etiología. Restaurar el suministro de oxígeno e identificar las etiologías que requieran intervenciones adicionales. ¿Cómo reconocemos un estado de choque? Hay dos maneras sencillas: clínicamente o bioquímicamente. Clínicamente, una presión arterial media menor a 65 nos está hablando de un estado de hipoperfusión. Taquipnea, alteración del estado mental, lentitud del llenado capilar, taquicardia, oliguria, presencia de ruidos cardíacos agregados, un índice de choque mayor a 1, esto es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, la frialdad en las extremidades, piel húmeda, cianótica y varias características que dependen de la etiología. Y bioquímicamente, el marcador ideal es el lactato, ya que el lactato nos está hablando de que el cuerpo está entrando en un proceso de respiración anaerobia. Un lactato mayor a 2, un índice de oxigenación menor a 150, una delta CO2 mayor a 6, acidosis metabólica con un pH menor de 7.30, pruebas de función renal y hepáticas alteradas que estén aumentando, están hablando de un daño a esos órganos que se encargan de la compensación. La evaluación de las etiologías del choque. Estas las podemos determinar mediante dos maneras: mediante el uso de estudios de gabinete y la historia clínica detallada. Vamos a empezar con la historia clínica detallada, que es en dónde se encontró el paciente, si llega solo, si llega con la familia, si lo traen los paramédicos, en dónde estaba, qué estaba haciendo, si el paciente nos puede contestar o los familiares, antecedentes patológicos, alguna enfermedad, alguna comorbilidad que el paciente refiera o tenga. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado en que llegó a nuestras manos hasta nuestro hospital? Esto nos podría orientar en qué estado de choque está llegando el paciente, o si es algo grave, algo que se puede manejar diferidamente. Una exploración física detallada nos puede dar muchísima información respecto a la etiología del choque, la coloración de las mucosas, los ruidos agregados pulmonares o cardíacos, los movimientos agregados, nos puede hablar de una inestabilidad torácica, nos puede hablar también de un abdomen agudo, el color que presenta el paciente, el olor que presenta, la temperatura, si hay sangrado, algún trauma, heridas, estado de hidratación. También es importante si es posquirúrgico, porque nos podría orientar hacia la etiología de un choque séptico. Y ahora vamos a los estudios de gabinete, en los cuales podemos ver el electrocardiograma, que es de suma importancia, ya que nos puede orientar hacia un choque cardiogénico, la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen, la ecografía del punto de atención, que esto quiere decir que hacemos una ecografía, puede ser en el corazón, en las arterias grandes, para determinar si hay algún daño en estas. Los electrolitos, los gases arteriales, las enzimas cardíacas, la troponina y el péptido natriurético, una biometría hemática y tiempos de coagulación, perfil hepático y creatinina. Iniciar un tratamiento simultáneo con la variación de la etiología. Ok, determinamos que el paciente está en un estado de choque y lo primero que debemos hacer es evaluar la vía aérea. Un acceso venoso
para reponer líquidos o para administrar algún fármaco y realizar los estudios de laboratorio y los estudios de gabinete. Ok, estas son las medidas necesarias para que se tomen para la estabilidad del paciente. Sí, no, no. Ya tenemos una idea sobre la etiología, realizar una toracocentesis, una pericardiocentesis, la administración de algún fármaco específico, realizar el ABC si el paciente presenta un paro cardíaco, una parada respiratoria, verificar la presión arterial, detener el sangrado. Y el 4, restaurar el suministro de oxígeno. Esto mediante la oxigenoterapia o el uso de la vía aérea avanzada con el uso de ventilación mecánica o invasiva. Aquí les dejo una pequeña tabla que marca los niveles de FiO2 que se entregan al paciente y los litros por minuto que deben manejarse para esa FiO2. ¿No? Regularmente se inicia con puntos nasales. Identificar las etiologías que requieran intervenciones adicionales. ¿Para qué? Para referir hemodinamia, para realizar transfusiones sanguíneas, que el paciente requiera una cirugía, el uso de fagoterapia o el uso de algún antídoto en caso de intoxicación. Ahora les voy a hablar un poco del choque obstructivo. Se produce una obstrucción mecánica aguda o crónica secundaria a procesos extracardíacos que alteran la distensibilidad del corazón o generan una disminución del fin de la diástole, tanto del ventrículo derecho como izquierdo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a un aumento de las resistencias vasculares, lo que nos va a producir una disminución del gasto cardíaco, lo que como consecuencia nos va a llevar a que menos sangre oxigenada le llegue al cuerpo y nos va a provocar un estado de hipoperfusión. ¿No? Les dejo una pequeña tablita que muestra más detalladamente lo que les acabo de decir, que nos lleva a lo que es el estado de choque, un fallo orgánico. Vamos a revisar a continuación las manifestaciones generales o específicas que nos podría presentar o nos podría orientar hacia un choque obstructivo. La presencia de hipotensión con distensión de las venas del cuello, un dolor pleurítico, la disnea ya sea aguda o crónica, un aumento de intensidad del segundo ruido cardíaco, los sonidos ventilatorios disminuidos, puede ser de un hemitórax o de los dos, disminución de los movimientos del tórax, una disminución de los pulsos periféricos y un aumento en el tamaño del hígado. Ahora vamos a revisar un poco de las etiologías más comunes que nos dan el choque obstructivo. Una de ellas y la principal es el neumotórax a tensión. Puede ser traumático o espontáneo. Se presenta cuando entra aire inexistente, en la pleura visceral y parietal. Entre estas dos pleuras se llena de aire, lo que hace que haya un desplazamiento del pulmón afectado hacia el lado contrario, aplastando el mediastino y así aplastando al corazón, haciendo que el corazón se vea restringido en cuanto a sus movimientos y así disminuye el gasto cardíaco y la salida de sangre oxigenada del cuerpo. Aquí podemos ver una placa que muestra el neumotórax de este pulmón y aquí el desviamiento de la tráquea y aquí la silueta cardíaca que se ve oprimida. Entonces, así se ve una placa de un neumotórax a tensión. Vamos a continuar con la tromboembolia pulmonar. Esto es un trombo en la arteria pulmonar que aumenta el esfuerzo del ventrículo derecho para expulsar sangre hacia el corazón
Como podemos ver, toda esta parte del pulmón no es funcional. Entonces la cantidad de intercambio gaseoso que se realiza ahí es nula. Entonces las concentraciones de oxígeno que lleva la sangre disminuyen. Entonces eso también nos podría llevar a un estado de choque consecuente de la obstrucción y del aumento del esfuerzo del ventrículo derecho y una disminución del gasto cardíaco por un aumento de la resistencia en la arteria pulmonar. Una pericarditis constrictiva, es quiere decir que ha habido mucha pericarditis que nos lleva a que el corazón como respuesta haga fibrótica el pericardio y limite la extensión o el buen funcionamiento de la bomba cardíaca. Entonces el gasto cardíaco también aquí se ve disminuido, como es característica del choque obstructivo. Y también está la del taponade cardíaco, que es una pericarditis que se presenta líquido en el pericardio, lo que es muy común en las neoplasias. La causa idiopática es la principal, la insuficiencia renal, las hemorragias. ¿Qué vamos a encontrar? Como ya revisamos, la ingurgitación yugular, pulso paradójico, hipotensión y ruidos cardíacos amortiguados. Esto porque el corazón no se distiende de buena manera por todo el líquido que está ocluyendo. Aquí podemos ver también una radiografía que se ve el aumento de la silueta cardíaca. También existen otros mecanismos de daño que nos podrían provocar un choque obstructivo, como puede ser una disección aórtica, la ventilación mecánica mal programada con el aumento de PEP. Esto nos puede llevar a la constricción de la vena cava superior o inferior. Esto también se puede dar por tumores, por mixedema. ¿Cuál es el manejo que debemos utilizar en este estado de choque? Si el paciente meramente tiene la condición cardíaca que está disminuyendo el gasto cardíaco, nosotros debemos enfocarnos a revertir eso. ¿Sale como? Con una pericardiocentesis, es introducir una aguja al pericardio para liberar la presión. Si está en neumotórax a tensión, vamos en una descompresión inicial, pero la que se recomienda es el drenaje pleural, que se inserta un tubo en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, y se coloca un sello de agua, esto para filtrar el aire o todo, o hemotórax o hidrotórax que hay ahí. El uso de trombolíticos en caso de la tromboembolia pulmonar y la embolectomía quirúrgica. Ahora hablaremos un poco respecto del choque hipovolémico. Bueno, esta es la causa más común de choque en el paciente quirúrgico o traumatizado y es causado por hemorragias, por pérdidas intestinales, por quemaduras o por poliuria. Las etapas del estado de choque son tres: el choque descompensado o prechoque, el choque descompensado y el choque irreversible. En el choque compensado, las respuestas fisiológicas tratan de contrarrestar el daño inicial y de compensar la hipoperfusión. En esta etapa no hay signos evidentes de disfunción orgánica. En el choque descompensado, las respuestas fisiológicas han fallado y aquí ya se empiezan a hacer más notables los signos clínicos y se deben realizar intervenciones para restablecer la perfusión y el suministro de oxígeno. En el choque irreversible, la disfunción orgánica es permanente. Ahora hablaremos un poco de la fisiopatología del choque hipovolémico y empezaremos con los vasoreceptores. Estos vasoreceptores se ubican principalmente en el callado aórtico y en los senos carotídeos. En condiciones normales, estos vasoreceptores inhiben el centro vasomotor del encéfalo que está ubicado en el tallo cerebral. ¿Qué es lo que pasa en la hipovolemia? La hipovolemia provoca una disminución de la activación de estos vasoreceptores y por consecuente la disminución de la inhibición del centro vasomotor, por lo cual la actividad del centro vasomotor va a estar incrementada. ¿Qué nos va a llevar a esto? A una mayor vasoconstricción y mayores resistencias periféricas. Además, la hipovolemia también nos produce una activación del sistema nervioso simpático con la consecuente liberación de epinefrina y norepinefrina.
y también la activación del sistema renina-angiotensina y una mayor liberación de ADH. Al momento de realizar el diagnóstico, es necesario asegurar las vías respiratorias e iniciar la administración de volumen para restablecer la presión arterial, al mismo tiempo que se investiga la causa del choque hipovolémico, esto con el fin de no perder tiempo. En el sujeto traumatizado y en el enfermo postoperatorio, se debe suponer que el choque se debe a una hemorragia hasta que se demuestre lo contrario. Y en pacientes no traumatizados, siempre debe considerarse el tubo digestivo como sitio de posible hemorragia. Existe una clasificación según la magnitud de pérdida de volumen en el choque hipovolémico, la cual nos dice que la pérdida del 15% de volumen representa poca sintomatología para el paciente. Cuando este pierde 30%, va a haber taquicardia leve, taquipnea y ansiedad. Y cuando este pierde más del 30% de volumen, la taquicardia se va a manifestar de manera intensa, va a haber confusión y también hipotensión. Cuando el paciente pierde el 40% de volumen, su vida va a estar en peligro. Sin embargo, también existen signos clínicos los cuales nos van a orientar al choque, como las extremidades frías y pegajosas, la taquicardia, la ausencia o debilidad de pulsos periféricos y la hipotensión. Ahora, este choque clínico se presenta cuando el paciente ha perdido del 25 al 30% de volumen sanguíneo. Datos recientes sugieren que la presión sanguínea sistólica de menos de 110 mililitros de mercurio es una definición de hipotensión e hipoperfusión, y esta tiene relevancia clínica. Como pueden ver en la gráfica a la que les proporcioné, en el eje horizontal podemos apreciar la presión sanguínea sistólica y en el eje vertical izquierdo el porcentaje de mortalidad. La flecha que apunta hacia la gráfica de color azul señala aproximadamente los 110 milímetros de mercurio y como podemos apreciar, conforme esta presión va disminuyendo, la curva de mortalidad se va haciendo más prominente. En un estudio se valoró la sensibilidad de los signos vitales en la identificación de la hemorragia en pacientes con lesiones de tronco con una calificación de 3 o más en la escala abreviada de lesiones que requirieron intervención quirúrgica inmediata y transfusión de al menos 5 unidades de sangre en 24 horas. Y los resultados fueron los siguientes. El 95% de los pacientes tuvo una frecuencia cardíaca mayor a 80 latidos por minuto en algún momento, y solo el 59% la tuvo de 120 latidos por minuto. El 99% tuvo una presión arterial de menos de 120 milímetros de mercurio y el 93% de menos de 100 milímetros de mercurio. Estos resultados nos indican que la taquicardia no es un signo seguro de hipotensión, y además en otro estudio se detectó que solo el 65% de los hipotensos presentó taquicardia. Respecto a los parámetros de laboratorio, vamos a poder realizar dos mediciones: lactato sérico y déficit de base, los cuales nos van a ayudar a calcular y vigilar la magnitud del choque hipovolémico. El lactato sérico es un marcador indirecto de hipoperfusión, el cual tiene relación con el factor pronóstico de morbilidad y mortalidad. El déficit de base nos da un cálculo indirecto de la acidosis cística causada a raíz de esta hipoperfusión y se divide en leve, moderada y grave, donde leve es de menos 3 a menos 5 milimol sobre litro, moderada de menos 6 a menos 9 milimol sobre litro y grave de menos 10 milimol sobre litro. Ahora, un dato es de que estos dos parámetros, el lactato sérico y el déficit de base, nos ayudan a medir y vigilar la magnitud del choque, más sin embargo, el déficit de base y el lactato no tienen una correlación firme entre ellos, por lo cual es recomendado la medición de ambos parámetros de laboratorio. Los cambios en el hematocrito no se observan de una manera inmediata a choque hipovolémico, mas sin embargo se ha demostrado que los cambios en el hematocrito sí se relacionan con la necesidad de líquidos y transfusiones 24 horas al momento de la hospitalización, además de que tiene una relación más marcada con la transfusión de eritrocitos que los signos vitales y la acidosis. Y la falta de descenso de hematocrito inicial no descarta una pérdida sanguínea sustancial o hemorragia activa. Hablando al respecto del tratamiento del choque hipovolémico, como se mencionó previamente, al momento donde tú estás buscando el origen de la hipovolemia, también estás realizando el tratamiento del choque hipovolémico. Ahora, al momento de comenzar con la reanimación inicial, si este paciente no responde, entonces es muy probable que este paciente tenga una hemorragia de grandes vasos, lo cual requiere una intervención quirúrgica inmediata. En pacientes con hemorragias continuas, es lógico pensar que mientras menor tiempo haya transcurrido entre el inicio de la lesión y el control de la hemorragia, estos pacientes van a presentar una mayor supervivencia. En pacientes que llegan
con traumatismos y lesiones mayores en el abdomen y que requieren una laparotomía de urgencia, se ha demostrado que mientras mayor tiempo transcurran en el área de urgencias, en lugar de trasladarse directamente a quirófano, mayor es la mortalidad. Y esto se representa en que por cada 3 minutos que se esté en la sala de urgencias, la mortalidad aumenta en un 1%. Prioridades a asegurar en el control del choque hipovolémico es 1. Asegurar las vías respiratorias, 2. Control del origen de la hemorragia y 3. La reanimación del volumen intravenoso. Y con esto quiero hacer énfasis en que un sujeto con hemorragia activa no puede reanimarse mientras esta no se controle. Y gracias a esto se propuso una estrategia llamada reanimación con control de daños, la cual nos establece que debemos de mantener una presión sanguínea sistólica en alrededor de 90 milímetros de mercurio, esto con el fin de que no se produzcan nuevas hemorragias. En el caso de lesiones cerradas con daño cerebral, esta presión se debe mantener aproximadamente en 110 milímetros de mercurio. El volumen con el cual reanimamos al paciente no debe de ser lo demasiado pequeño como para permitir la hipotensión, pero tampoco debe ser demasiado grande porque esto podría propiciar nuevas hemorragias. El control de la hemorragia se realiza en el quirófano y aumentar la presión sistólica con fuentes hemorrágicas no controladas aumenta la hemorragia y la mortalidad. La reanimación tardía con líquidos se acompaña de una menor mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? La reanimación estándar del control de líquidos, cuando llega el paramédico con el paciente en choque, tiene una mayor tasa de mortalidad que si trasladamos estos pacientes al quirófano y controlamos la hemorragia y tardíamente lo reanimamos con líquidos. Y la reanimación enérgica con cristaloides provoca una hemodilución. Al momento de realizar transfusiones se deben de cumplir con ciertos parámetros ya previamente establecidos, y estos son: en sujetos estables en la unidad de cuidados intensivos, lograr un nivel de hemoglobina de 7 a 9 gramos sobre decilitro. Más sin embargo, en sujetos con lesiones graves, el estándar actual es que se deben de transfundir eritrocitos, plasma fresco congelado y plaquetas en cantidades prácticamente iguales. Más sin embargo, la proporción de plasma eritrocitos es de un plasma por 1.4 unidades de eritrocitos. Las plaquetas deben de transfundirse a manera de que las cifras estén superiores a 50 por 10 a la 9 plaquetas sobre litro. Otros auxiliares que nos pueden ser de ayuda son los antifibrinolytíticos, como el ácido tranexamámico, y el mantenimiento de la normotermia, ya que la hipotermia se relaciona con acidosis. Más sin embargo, se está poniendo en práctica la hipotermia controlada, esto con el fin de llegar a una menor actividad metabólica y estar en un estado de animación suspendida. El estado de choque distributivo puede ser causado debido a sepsis, anafilaxia, origen neurogénico, insuficiencia adrenal, pancreatitis o quemaduras. El choque distributivo también se conoce como choque vasodilatorio, ya que es un estado de vasodilatación sistémica que reduce el flujo sanguíneo al cerebro, corazón y riñones, además de que puede haber fuga del fluido capilar al espacio intersticial. Dentro de la etiología, la principal causa es debido a sepsis. Puede acompañarse de un estado de respuesta inflamatoria sistémica, que es una respuesta descontrolada a una infección. Además puede haber causas no infecciosas como pancreatitis y quemaduras. Anafilaxis es la segunda causa en Estados Unidos, ya que las IgE promueven una liberación excesiva de histamina que lesiona el cuerpo. Si un paciente sufre un trauma que afecte la columna cervical, se puede sospechar de un choque de origen neurogénico, ya que daña el sistema nervioso simpático y reduce los estímulos adrenérgicos que ocasiona hipotensión con bradicardia paroxística. Esto es muy importante, ya que en general los otros estados de choque tienen taquicardia y choque neurogénico es el único que presenta bradicardia. Hay que descartar lesión a los vasos sanguíneos, ya que puede combinarse con un estado hipovolémico. En aquellos pacientes que tienen uso crónico de esteroides y se les suspende de manera repentina, puede ocasionar un estado de choque distributivo debido a la reducción en la expresión de receptores alfa-1 que promueven una vasodilatación sistémica.
más raro es el ocasionado por el síndrome de fuga capilar, pero puede sospecharse en el paciente dematoso, ya que en este caso una reducción en la presión oncótica promueve fuga de fluidos al espacio intersticial. En Estados Unidos, la primera causa se debe a un estado de sepsis, y de este millón de pacientes está la mortalidad del 50%. La segunda causa, como comentamos, es por anafilaxis. En estos pacientes debemos buscar antecedentes relacionados. En el caso del paciente de sepsis, buscar síntomas relacionados a una infección. Además, realizar una adecuada exploración física para descartar procesos infecciosos. Si es un paciente en estado inmunocomprometido o tuvo hospitalizaciones recientes, su pronóstico puede ser aún más sombrío. Como comentamos, la exploración física debe ir encaminada a buscar un foco infeccioso como celulitis, úlceras o abscesos. Si se encuentran extremidades calientes sugiere vasodilatación, y en el caso del paciente que por anafilaxia, la urticaria puede ser un dato presente. Los hallazgos nos van a permitir diagnosticar si se trata de un paciente en estado de choque distributivo. Esto es, puede presentar un estado mental alterado, taquicardia y taquipnea, hipotensión, extremidades calientes con pulsos incrementados, hipo o hipertermia, reducción en la producción de orina o una baja saturación de oxígeno. La valoración del paciente en el servicio de urgencias inicia por una correcta valoración de ABC, establecer un acceso IV permeable, de preferencia un catéter venoso central, para la administración de soluciones. Vamos a optimizar primero la condición hemodinámica, ya que ese es el principal problema del paciente. Se puede realizar un electrocardiograma para identificar arritmias o isquemias concomitantes, y una radiografía de tórax es muy importante para descartar algún proceso infeccioso o un edema pulmonar o neumotórax. El ultrasonido rápido es importante para valorar la función cardíaca global y el estado de los fluidos. Dentro de los estudios de laboratorio que se deben solicitar está el lactato, cultivos de sangre y orina, gasometría arterial y una prueba de embarazo en mujeres de edad reproductiva. Dentro del estado de choque distributivo, el estado de choque séptico es uno de los más importantes, además del que presenta mayor tasa de mortalidad. Las siguientes diapositivas se basan en este artículo, una guía para el reconocimiento de la sepsis y del estado de choque séptico para los médicos no intensivistas. Sepsis se define como una regulación inapropiada de la respuesta fisiológica a una infección, ocasionando una autolesión del cuerpo por respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias. Esto ocasiona una disfunción orgánica que amenaza la vida. El diagnóstico es clínico, se basa en una infección presente y un incremento en la escala SOFA, que valora respiración, plaquetas, bilirrubinas, presión arterial media, escala de Glasgow y creatinina. Si tiene dos o más de los anteriores es diagnóstico de sepsis, por lo cual el riesgo de muerte incrementa un 10%. Como vimos, la escala SOFA toma en cuenta valores de laboratorio, por lo que la escala Quick-SOFA es una manera más rápida de identificar a pacientes de alto riesgo. Considera taquipnea, alteración del estado de alerta y una alteración en la presión sistólica. El estado de choque séptico se define como un paciente que presenta un estado de sepsis y requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y que tiene un lactato sérico mayor a 2 milimol sobre litro en ausencia de hipovolemia.
Estos pacientes tienen una mortalidad intrahospitalaria mayor al 40%. El manejo inicial de la sepsis se encamina a mejorar la oxigenación tisular y la perfusión y proveer terapia antimicrobiana en manera temprana, recomendable dentro de 1 hora. Para saber cómo está respondiendo el paciente al tratamiento, se considera una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio. Una presión menor indica hipotensión. Se debe buscar un gasto urinario de 0.5 mililitros kilogramo por hora y que se promueva el aclaramiento del lactato para mejorar la recuperación. Integrando todo lo que se ha comentado, si llega un paciente al servicio de urgencias con sospecha de infección, le realizamos Quick-SOFA. Si da positivo en alguno de los 3 aspectos, realizamos SOFA. Y si en SOFA da positivo a uno de los 6, significa que el paciente probablemente se encuentra en un estado de sepsis. Si este paciente requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio o tiene un lactato mayor a 2 milimol sobre litro, este paciente muy probablemente se encuentra en un estado de choque séptico y requiere atención médica inmediata. Concluyendo, el estado de sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal por una respuesta no regulada a una infección. Para su diagnóstico nos podemos apoyar en la escala SOFA, pero si podemos iniciar con una escala Quick-SOFA, que es más rápida y más práctica de hacer. El choque séptico se define como aquel que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y presenta una mortalidad mayor al 40%. En el paciente en estado de sepsis, la resucitación inicial se da con 30 mililitros por kilogramo con cristaloides IV dentro de 3 horas. Para ello se debe valorar la frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y uresis. Lo recomendable es mantener una presión arterial media en 65 milímetros de mercurio, no más ni menos. Por la conversión, un lactato mayor a 18 miligramos sobre decilitro indica hipoperfusión. Si es necesario, se usa albúmina para expandir el volumen, pero recordar que la albúmina se usa solo después de que se han administrado suficientes cristaloides. Complementando un poco la información, un masculino de 68 años llega al servicio de urgencias. Refiere que presentan 3 días de confusión aguda, tos productiva, disnea y malestar generalizado. A la exploración física presenta frecuencia respiratoria de 34 por minuto, una saturación de oxígeno de 96, un pulso de 104 latidos por minuto, una presión arterial de 90/40 y una temperatura de 37.8. El médico indica una radiografía que muestra una consolidación del lóbulo izquierdo. ¿Sospecharían que se trata de un paciente en estado de sepsis o peor aún en estado de choque séptico? Este paciente se trata de un caso de neumonía con Quick-SOFA positivo, ya que presenta taquipnea, hipotensión y taquicardia. Presenta signos de disfunción orgánica y debe tratarse inmediatamente. La siguiente información complementaria les permite estabilizar a un paciente en el servicio de urgencias. Se recomienda que los antibióticos intravenosos deben iniciarse dentro de 1 hora. No debe ser retardado por los resultados de los cultivos. La administración de al menos 30 mililitros por kilo de cristaloides IV dentro de 3 horas es otro aspecto fundamental. Y se debe de buscar mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. En el caso de los vasopresores, norepinefrina es la primera elección.
En estos pacientes la transfusión de sangre no se recomienda a menos que tenga una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro o en caso de una hemorragia o isquemia miocárdica. Las plaquetas solo si tiene una cuenta menor a 10.000 o menor a 20.000 en caso de sangrado. Y el bicarbonato de sodio solo se administra si presenta un pH mayor o igual a 7.15. Sepsis 6 es una estrategia promovida por los británicos que incluye los siguientes aspectos: administrar oxígeno para mantener una saturación adecuada, tomar hemocultivos y considerar fuentes de infección, administrar antibióticos IV, considerar resucitación con fluidos IV, revisar los niveles de lactato e iniciar la medición del gasto urinario por hora. Profundizando un poco más en los laboratorios que podemos solicitar, sería una biometría hemática completa, un perfil de coagulación, urea y electrolitos, pruebas de función hepática, lactato sérico muy importante y la gasometría de sangre arterial. Las guías recomiendan realizar dos hemocultivos, uno aerobio y otro anaerobio, pero en lo que se obtienen los resultados se puede administrar terapia empírica con carbapenémicos. La administración de antibióticos debe basarse en la epidemiología local, así como en los patógenos más comúnmente asociados. Por lo general se trata de bacterias. Como comentamos, los fluidos intravenosos se recomienda que se inicie con cristaloides a 30 mililitros kilogramo dentro de 3 horas, pero se debe valorar su gasto urinario y para prevenir una sobrecarga hídrica que puede ocasionar una lesión pulmonar aguda. Las guías recomiendan que la eliminación de fuentes de infección se realice dentro de las primeras 12 horas después del diagnóstico. Finalmente, los vasopresores e inotrópicos. Si permanece hipotenso o desarrolla edema pulmonar, se recomienda un vasopresor. Como comentamos, la primera opción es norepinefrina, la segunda opción sería vasopresina o epinefrina, y si permanece inestable, sería dobutamina. A continuación les presentaremos un pequeño caso clínico. Un hombre de 45 años de edad, sin antecedentes de relevancia. Es traído por familiares al servicio de urgencia por dificultad respiratoria. Al ingreso destaca muy agitado, taquicárdico con 115 latidos por minuto, taquipnéico con 26 respiraciones por minuto, una presión arterial de 85-50, se encuentra sudoroso, pálido, con una saturación de 90 oxígeno ambiental. Destaca examen pulmonar, la presencia de sibilancias en ambos campos pulmonares, sin crépitos. Se decide evaluar la vía aérea superior, la cual se encuentra permeable, sin presencia de angedema. Al retirarle la vestimenta, se destaca eritema en todo el tronco, tanto anterior como posterior. Al paciente le cuesta trabajo expresarse, le cuesta trabajo hablar. Sin embargo, en el interrogatorio nos refiere que la sintomatología inició 30 minutos posterior al consumo de mariscos, por lo que fue traído al hospital. En la exploración física podemos ver al paciente cianótico con la presencia del eritema y con la presencia de la dificultad respiratoria, con aleteo nasal, tiraje intercostal y la dificultad del paciente para hablar. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas. 1. ¿El paciente se encuentra en un estado de choque? Como vimos en la valoración inicial de un paciente de choque, los determinantes que abordamos fueron dos:
clínicamente y bioquímicamente. Clínicamente el paciente presenta taquicardia, presenta taquipnea, presenta hipotensión, se encuentra sudoroso, pálido, con una saturación de oxígeno de 90. La presión arterial, podríamos determinar la presión arterial media. Esto con la fórmula de la tensión arterial sistólica más 2 veces la diastólica entre 3 nos podía dar la presión arterial media, que esta nos define o nos ayuda a orientar el estado de perfusión de los órganos del paciente. El paciente actual presenta una TAM de 61, por lo que podríamos considerar que el paciente se encuentra en un estado de choque. 2. ¿Qué tipo de choque presenta el paciente? Vimos 4 tipos de choques. El que presenta el paciente o el que más nos orienta a que presente el paciente sería un choque de tipo distributivo, más específicamente un choque anafiláctico debido al consumo de un alérgeno conocido o desconocido, en este caso serían los mariscos. ¿Y qué manejo le podemos dar a este paciente? El iniciar una infusión de cristaloides antihistamínicos y corticoides, el uso de una infusión de cristaloides, adrenalina intramuscular, oxígeno con puntas nasales a 3 litros por minuto, el uso de infusión de cristaloides antihistamínicos y oxígeno con puntas nasales a 3 litros por minuto, o iniciar un manejo avanzado de la vía aérea con intubación endotraqueal e iniciar una infusión de cristaloides antihistamínicos y corticoides. Una revisión del UpToDate nos brinda el manejo que debemos darle a este tipo de pacientes. A un paciente en manejo agudo, como en este caso del paciente, se recomienda el uso de epinefrina o adrenalina intramuscular a dosis de 0.3 a 0.5 miligramos. Se puede repetir cada 15 o 5 minutos, depende de la respuesta que tenga el paciente. Que se coloque al paciente en una posición reclinada, que se le brinde oxígeno suplementario, que se le abra una vía endovenosa para reponer líquidos, si no mejora las sibilancias o el compromiso pulmonar que presenta el paciente, evaluar el uso de nebulizaciones con salbutamol, y ya después como terapias complementarias, el uso de antihistamínicos, el uso de glucocorticoides y el monitoreo continuo. Bueno, espero les haya sido de agrado este pequeño caso clínico. Quedamos a su disposición en la plataforma para cualquier duda. Con esto concluimos nuestra exposición referente al estado de choque, esperando que les haya quedado claro y les haya surgido la inquietud de buscar más sobre el tema. Cualquier duda, por favor, déjenla en los comentarios. Gracias.